Vamos a hablar de este tema. Sí, hay 7 elecciones tan solo en América Latina en este año. 6 América Latina, 1 Estados Unidos. Martina Rápido, investigadora de Human Rights Watch, bienvenida a la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues niños y niñas, una parte importante de esos universos o de ese universo que nos platicaba Julián. Cuéntenos de los riesgos adicionales de esta población. Sí, el año pasado, de ese 500,000 de personas, 113,000 fueron niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a información del Estado panameño. Los niños obviamente se enfrentan a un sinfín de retos. Ya de por sí el camino por la selva es sumamente peligroso, es muy desafiante físicamente para niños, niñas y adolescentes, pero además lo que nosotros pudimos observar a través de nuestra investigación es que no hay suficiente protección para estos niños, sobre todo aquellos que cruzan no acompañados de un adulto o incluso que se separan de sus familias durante el trayecto de la selva. Esos niños son expuestos a enormes peligros, incluyendo un mayor riesgo de sufrir violencia sexual, que es algo que desafortunadamente vemos que está incrementando muchísimo en la selva del Darién, particularmente del lado panameño. Y dicen en su informe violaciones sexuales no investigadas con seriedad. Desafortunadamente la investigación es inadecuada, hay muy pocos resultados. En primer lugar, se maneja de una forma incorrecta respecto de las víctimas al momento de identificar las víctimas. Solo pensemos que una organización que daba asistencia a las víctimas, como era Médicos Sin Fronteras, que desafortunadamente ya no puede prestar servicios en Panamá, identificó entre 2021 y enero de este año pudo atender a 1,300 personas que informaron haber sido víctimas de violencia sexual. Los casos que nos informaron desde la Procuraduría de Panamá no llegan están alrededor de los 280. Es decir, es una diferencia muy grande y muchos de esos casos no se conocen porque no existen las capacidades de la Fiscalía en terreno para hacer las investigaciones y sobre todo se desalienta mucho la denuncia a las víctimas por una serie de requisitos que se les impone. Por ejemplo, exigirles que permanezcan en las estaciones de recepción migratoria, que de por sí están en condiciones inadecuadas durante el proceso. Entonces, obviamente, las víctimas lo que quieren es continuar con su viaje y entonces no hay un esfuerzo de las autoridades para realmente investigar estos casos y llegar a determinar qué es lo que está pasando en la selva. Vamos a desglosar. El Darién es la frontera entre Colombia y Panamá, la frontera natural. ¿Cuál es la principal falla de Panamá? ¿Esto que nos mencionas de Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras tenía un acuerdo con el Ministerio de Salud de Panamá que culminó a finales del año pasado. Aún así, a pesar de la insistencia de la organización, este acuerdo no fue renovado y entonces las autoridades panameñas dicen que a causa de esa falta de renovación que pesa sobre el mismo Estado panameño, ya no podrán operar en la zona. Esto es absolutamente lo contrario a lo que requiere la respuesta en el Darién. Médicos Sin Fronteras daba atención a víctimas de violencia sexual en un contexto donde el Ministerio de Salud panameño no tenía suficiente capacidad para atender esos casos. Entonces, Médicos Sin Fronteras apoyaba esa labor y ahora nuestra preocupación es quién va a asumir ese tipo de atención. Y sobre todo, cómo vamos a saber qué es lo que está ocurriendo, cómo se están incrementando esos casos de violencia sexual. Colombia sí respondió al informe, dice que no, que ellos no han descuidado, pero sostienen que sí ha descuidado el Darién.
Pues nosotros en nuestro informe reconocemos que han habido avances en la respuesta por parte de Colombia en el Darién, por ejemplo, a través del incremento de la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se encarga de la niñez. Aún así, hay retos enormes para darles asistencia. Uno de los problemas principales en Colombia es que no existe una estrategia clara sobre cómo atender a la población migrante. Vemos que diferentes instituciones tienen determinadas funciones dentro de la política migratoria, pero no existe una institución paraguas que lidere esa respuesta. Y otro de los grandes retos en Colombia es que los municipios de salida, de donde las personas toman los botes para iniciar su viaje a través del tapón del Darién, no cuentan con control estatal y están en manos de un grupo que se ha dedicado al narcotráfico y a las economías ilícitas, que es el Clan del Golfo, que ahora se está beneficiando del paso de migrantes y solicitantes de asilo por esa región. Incluso el propio Ministerio de Defensa de Colombia nos informó que el Clan del Golfo gana $125 por migrante que pasa a través del tapón del Darién. Es decir, el año pasado ganaron alrededor de $67 millones, lo que beneficia al Clan del Golfo en vez de atacar y desmantelarlo, que es lo que deberían estar buscando las autoridades colombianas. Nos han comentado aquí en el programa, analistas en seguridad, que ya este es el gran negocio de los criminales, sobrepasando el tráfico de drogas y otras cuestiones ilícitas, es esto, el tráfico de migrantes irregulares. Sea cual sea la condición o el estatus migratorio, todas las personas tienen derechos a condiciones de seguridad, ¿no? Así es, ambos estados, tanto Colombia como Panamá, tienen ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos para proteger y asistir a estas personas y también garantizar un acceso a la justicia, una investigación y una sanción de los abusos que están sufriendo estas personas en el camino. Entonces, realmente lo que esperamos con este informe es que ambos estados adopten acciones concretas para proteger los derechos de las personas que están transitando por su territorio, porque aunque sean personas en tránsito que no tienen vocación de permanecer en esos países, hay derechos básicos que se les debe proteger, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, pero también el acceso a servicios como alimentación y servicios básicos de salud, que es una de las fallas más grandes que vemos en la zona. Entonces, aún independientemente del estatus migratorio que tengan estas personas, ellos tienen derecho a que se les garantice su seguridad y el acceso a derechos básicos, y por lo tanto esperamos que los estados pues adopten ciertas medidas para que así sea. Saludamos efectivamente que ambas cancillerías hayan reconocido que todavía hay un camino que pueden recorrer, un camino además que requiere cooperación entre los dos estados, y pues esperamos que ese sea el avance para poder garantizar los derechos de estas personas que ya huyen de situaciones sumamente difíciles en sus países y que no deberían arriesgar su vida para poder hacer el cruce. Última, más allá del estudio y de las cifras, como estudiosa del tema, hay una doble moral porque los países de origen celebran las remesas récord cada vez más, el caso del mío de México casi como un logro propio del gobierno. Vaya, pero les fallaron a todos esos migrantes, pues por algo están saliendo, ¿le parece? Yo creo que toda la región le ha fallado a los migrantes. En primer lugar, las políticas migratorias que han adoptado, por ejemplo, imponer visados a venezolanos a los que les resulta sumamente difícil cumplir los requisitos para obtener un visado, todos ese tipo de mecanismos, en vez de desincentivar la migración, que es lo que dicen los gobiernos de la región, lo que hacen es obligar a estas personas que crucen a través de caminos sumamente peligrosos que incluyen la selva del Darién, pero que desafortunadamente no es el único que existe en la región. Entonces, yo creo que en este momento los países de la región tienen un reto enorme para poder entender
cómo crear nuevas vías legales y seguras para que las personas migren, pero también entender en sus países y demostrar a las personas de esos países que la migración atrae beneficios culturales, pero también económicos que son sumamente importantes y que muchas veces pues no los tomamos en cuenta. Y eso también no ayuda a combatir este discurso discriminatorio y xenófobo que cada vez vemos que es más vigente en los países de la región. Entonces, creo que todavía hay mucho que hacer. Los países que acogen migrantes tienen que buscar soluciones más a largo plazo para que estas personas puedan tener un documento regular para garantizar su permanencia en el país, pero también programas que les permitan integrarse a las comunidades de acogida. Porque una cosa que hemos visto en la investigación en el Tapón del Darién es que es cierto que muchas personas salen de sus países de origen, como Venezuela, Ecuador, Haití, por las condiciones desastrosas en materia de derechos humanos que se dan en esos países, pero muchos estaban en otros países de la región, como Chile, Brasil, Perú, Colombia, pero al no poder rehacer sus vidas por impedimentos legales o por no poder enviar a sus hijos al colegio, conseguir un trabajo digno, etcétera, deciden seguir migrando. Entonces, yo creo que hay que dejar a un lado este discurso estigmatizante contra los migrantes y más bien ver los beneficios que puede traer la migración para cada uno de los países y aprovechar que este año se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena, que es un instrumento muy importante a nivel regional sobre derechos de los refugiados, y adoptar una decisión de todos los países sobre cómo vamos a proteger a las personas que migran dentro de nuestro continente. Pues queda darte las gracias, Martina Rápido, investigadora de Human Rights Watch, por estos minutos de tu domingo, por acompañarnos en la tarde de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación.